En algún momento de tu infancia, Japón entró en tu vida. Tal vez ni siquiera sabías que era Japón. Quizás fue un videojuego que jugabas en casa de tu primo. Tal vez era ese dibujo animado que daban en la televisión abierta los sábados por la mañana. Quizás era un personaje en un cuaderno. Una palabra que aprendiste sin saber de dónde venía. Y lo más impresionante de todo esto es que este pequeño país, casi una isla al otro lado del planeta, que hace casi 100 años, era enemigo de todo el mundo, y fue destruido de una forma que parecía no tener retorno, aún así logró convertirse en uno de los países más importantes de la historia, sin necesidad de usar ningún medio agresivo. Sin ejército, sin colonias. Usaron un único poder, la cultura. Y hoy vamos a entender cómo ocurrió eso. Vas a descubrir cómo un país que parecía no tener futuro terminó formando parte de la vida de todo el mundo. ¿Y cuáles son los aspectos positivos y negativos que eso ha traído a nuestras vidas? Este va a ser un vídeo más nostálgico, te va a recordar muchas cosas de tu infancia. Así que quédate conmigo hasta el final, y vamos allá. ¿Cómo pasó Japón de eso a esto? Es una historia larga. Pero si hubiera una palabra o dos que lo definieran muy bien, sin duda serían soft power. El soft power, o poder blando en una traducción directa, es un término desarrollado por el politólogo Joseph Nye, en los años 80. La idea central es muy simple. Existen dos formas en que un país puede influir en otros países y en sus poblaciones. La primera, y la más directa, es el poder duro. Militar, económico o incluso mediante la coerción. Haces lo que yo quiero porque tengo poder, porque controlo recursos, tengo un ejército y porque las consecuencias de no hacerlo serán inmediatas. La segunda forma es el poder blando, el soft power. El soft power es una forma de influencia cultural e ideológica. Haces lo que yo quiero porque quieres ser como yo, porque admiras lo que produzco, porque mis valores te resultan atractivos, porque mi cultura ha entrado en tu vida de una forma de la que ya no puedes desprenderte. El soft power es un proceso mucho más lento, pero también mucho más duradero. Japón fue entrando poco a poco en nuestros hogares a través de la cultura, de una forma casi imperceptible. Y es un tipo de influencia mucho más difícil de combatir, porque no parece una amenaza, parece entretenimiento. ¿Quieres ver un ejemplo muy claro de esto? Hablemos entonces del anime y el manga. El anime, o animación japonesa, y el manga, que son los cómics japoneses, son hoy industrias globales que generan decenas de miles de millones de dólares al año. Pero lo que estas cifras no reflejan es el tipo de influencia que este contenido tiene en quienes crecen consumiéndolo. No es una influencia pasajera, como la de un producto cualquiera que usas y olvidas. Es algo mucho más profundo. Es la influencia de historias que moldean la forma en que entiendes la amistad, el sacrificio, la perseverancia, lo que realmente significa ser un héroe o un villano. Son narrativas mucho más profundas de lo que estamos acostumbrados en Occidente, que se integran en la infancia de las personas y permanecen para toda la vida. Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Pokémon, Naruto, One Piece. Son obras que cualquier persona que haya crecido en las últimas 4 décadas reconoce al instante. Y eso no depende de dónde vivas ni de la región en la que estés. Todo el mundo las conoce. Estas historias cruzaron fronteras de una forma que el contenido estadounidense, europeo o de cualquier otro lugar nunca logró con la misma consistencia. ¿Y qué pasa cuando toda una generación crece con estas historias? Desarrolla una conexión emocional con Japón incluso antes de saber prácticamente nada sobre el Japón real. El país se convierte en un lugar cargado de significado. Se vuelve importante para ti incluso antes de haberlo visitado. Y esa influencia que llevas en el subconsciente, ese gusto por Japón sin haber estado nunca allí, empezó justamente ahí, en la cultura. Hoy en día hay personas en todas partes que aprendieron japonés no por necesidad profesional, ni por vivir cerca de Japón, sino porque querían entender las obras en su idioma original. Personas que viajaron a Japón no como turistas comunes, sino como gente que iba a visitar lugares que primero fueron reales en la ficción, antes que en la geografía. Esta es la forma más simple de soft power. No necesitan imponerte nada. Eres tú quien termina deseando esa cultura. Pero el anime es solo una parte de la historia. Hay otro lado mucho más fuerte de la influencia japonesa, quizás incluso más universal, más profundo, y que probablemente ni sabías que era japonés. Los videojuegos. Nintendo fue fundada en 1889 como una empresa de cartas de baraja. En 1983 lanzó la Famicom en Japón, que llegó al resto del mundo como la Nintendo Entertainment System, o NES. Y fue ahí donde nació Super Mario Bros. Seguro que conoces a este personaje.
Probablemente sea el personaje de ficción más reconocido del planeta, incluso más que Mickey Mouse en muchos estudios. Mario, un fontanero italiano creado por japoneses, se convirtió en un símbolo global de la infancia y la nostalgia compartida por personas de distintas generaciones y continentes. Y no fue solo Nintendo la que salió de Japón. Sony transformó por completo la forma en que la gente se entretenía en casa. Sega ya había marcado a toda una generación antes. Empresas como Capcom, Konami y Square Enix, la de Final Fantasy, crearon universos enteros. Títulos como Street Fighter o Metal Gear se convirtieron en referencias culturales compartidas por cientos de millones de personas. Y lo que hizo la industria japonesa de los videojuegos fue introducir elementos de la cultura japonesa, su estética, sus valores narrativos, su filosofía visual, dentro de productos que todo el mundo consumía sin pensar en ello, como cultura japonesa. Parecía solo entretenimiento, solo un juego. Pero la forma en que se contaban las historias, los valores que se exaltaban, el tipo de heroísmo que veías en esas obras, todo eso transmitía una visión del mundo que venía de un lugar muy específico. Y esa visión fue absorbida por generaciones enteras. Estos son algunos de los ejemplos más claros del soft power japonés. Y hay otro más que probablemente forma parte de tu día a día, la gastronomía. El sushi existe en Japón desde hace siglos. En el siglo XIX, en Tokio, era comida callejera barata, una especie de fast food de la época, vendida en puestos para trabajadores que necesitaban comer rápido. No era un plato sofisticado, sino algo práctico. Y hoy en día, el sushi se sirve en restaurantes elegantes en todo el mundo. La comida japonesa pasó por una transformación de significado, al igual que la propia forma en que el mundo empezó a ver a Japón. El ramen siguió el mismo camino y se convirtió en una tendencia global. Y hay muchos otros platos que podría mencionar durante horas. La estética japonesa también se metió en la vida de las personas, la cultura musical, las idols, las comunidades de gente con intereses en común. De hecho, del que ya hablamos aquí en el canal, no surgió de la nada. El modelo de idols que Corea del Sur exportó al mundo con tanto éxito en realidad fue inspirado en el sistema japonés, en el J-pop, que ya existía y funcionaba décadas antes. El J-pop creó ese modelo, artistas producidas por agencias, con una imagen muy controlada y una especie de relación construida con sus fans. Corea tomó ese modelo y lo adaptó. Este es otro ejemplo de soft power y de la influencia de Japón sobre otros países. Durante mucho tiempo, esa influencia japonesa fue casi accidental, algo orgánico. Empresas como Nintendo o Toei Animation no estaban intentando hacer soft power cuando crearon a Mario o a Goku. Solo pensaban en el negocio. Pero en algún momento, el gobierno japonés parece haber entendido el potencial que tenía esto y decidió convertirlo en algo más intencional. En 2002, el economista estadounidense Douglas M. Gray publicó un artículo que se hizo muy famoso en Japón titulado El Producto Nacional de Imagen de Japón. En ese estudio explicaba que, incluso cuando la economía japonesa estaba estancada en los años 90, su influencia cultural en el mundo seguía creciendo. Y eso era algo que Japón no estaba aprovechando del todo. Este artículo fue clave, tuvo mucha repercusión dentro del gobierno japonés, y en 2010 el Ministerio de Economía, Comercio e Industria lanzó la iniciativa Cool Japan, una política para promover la cultura japonesa, como herramienta de influencia y negocio. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. El anime, la moda, la gastronomía, el diseño, la música, todo empezó a recibir más atención e inversión como parte de una estrategia para promover Japón. Y la imagen del país en el exterior pasó a cuidarse mucho más desde el propio gobierno. Pero no todo es perfecto. La idealización de Japón tiene sus límites. Muchas personas que construyen una conexión emocional con el país a través del anime, los videojuegos o la cultura pop, llegan con expectativas que la vida real no siempre puede cumplir. También hay aspectos negativos en la vida en Japón que muchas veces pasan desapercibidos, cosas que el soft power no suele mostrar. La soledad, de la que ya hablamos en otros vídeos, la pobreza y otros problemas sociales. Y nada de esto convierte a Japón en un mal país. Japón tiene cosas realmente extraordinarias. Pero consumir solo la versión exportada del país, la del soft power, es como conocer a alguien solo por las fotos que publica. Estás viendo algo real, pero no lo estás viendo todo. Y si quieres conocer mejor esos otros lados y tener una visión más completa, no solo negativa, también positiva, ya tenemos varios vídeos sobre eso aquí en el canal, así que siéntete libre de verlos. Déjame en los comentarios qué opinas, cuál es tu relación con Japón.
Si creciste con videojuegos antiguos, con los tokusatsu, con el manga, cuéntalo ahí abajo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido, y nos vemos en el próximo video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla.